Buenas noches, amigos. Qué retraso hoy. Vamos a comenzar entonces. Déjenme preparar, ponerles la página que voy a compartirles inicialmente. Tenía aquí, hoy tuvimos un récord de lluvia en el... vamos a compartir en la página. Vamos a compartir en la página porque realmente vale la pena. Aquí estamos. Ok, bien. Nuestro amigo Javier Serrano, meteorólogo, posteó esto hace un rato y hubo récord de lluvia. O sea, bueno, ayer por la noche, me imagino, ¿no? Pero realmente, o sea, récord de lluvia en Miami, 4 pulgadas y pico, casi 4 pulgadas y media. Déjenme poner el teléfono por acá para estar al tanto de los comentarios. Buenas noches a todos. Disculpen la tardanza, pero hubo problemas técnicos de todos tipos antes de comenzar la transmisión. Bien, vamos entonces. Bueno, este es un artículo que quiero recomendarles al final, pero vamos por este otro que es súper interesante y quería tocárselos en primer lugar. Quería tocárselos en primer lugar porque es primera vez, o mejor dicho, segunda vez que vamos a medir las emisiones de carbono de una guerra. O sea, es un trabajo que están haciendo. Bueno, ya un grupo internacional, incluyendo, eso comenzó por unos ucranianos o polacos y personas de Europa, pero se ha ido extendiendo el grupo, ha ido creciendo y realmente algo importante que quería decir es que la guerra y el sector militar ha estado escondido permanentemente de todo el problema climático que tenemos. O sea, cuando se hizo el Acuerdo de París o el Acuerdo de Kioto en Japón, ¿okay? Que dicho sea de paso, el Acuerdo de París no es para los parisinos, que hay personas que cometen ese error con respecto al nombre, ¿no? El Acuerdo de París es para el planeta completo y pretendía no dejar subir las temperaturas a un promedio de 1,5 grados por encima de hace 200 años atrás. Pero dentro de esos acuerdos siempre ha estado la mano de la industria militar y de los gobiernos y de la, bueno, quién sabe, o sea, todo lo que ustedes saben, para evitar que las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen de los ejércitos, de las prácticas militares, de los ejercicios, de las maniobras y de las guerras, estén incluidos dentro de bueno, lo que se declara como gases de efecto invernadero, emisión de gases de efecto invernadero que nos afectan a todos, ¿verdad? Entonces, este trabajo es sumamente interesante. Yo les invito a leer. Esta es una página de Político que, bueno, hasta donde sé, es un sitio bastante serio. Y entonces, en la parte esta de climatología, ellos postean esto y los resultados de los primeros cálculos, voy a ponerlos por acá. Las emisiones de la guerra de Ucrania en los primeros 7 meses era de 100 millones de toneladas. Está por aquí abajo, vamos a pasar, déjenme buscárselo. Ok. 100 millones de toneladas, a ver si lo encuentro, pero bueno, 100 millones de toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera en los primeros 7 meses de la guerra de Ucrania. ¿Ok? O sea, este tipo de medición solamente se había hecho para la guerra del Golfo del 91 y se hizo 20 años después que ocurrió la guerra. ¿Ok? Entonces, ¿recuerdan aquella guerra de allá de Irak donde se incendiaron los pozos petrolíferos y aquellas torres de humo negro llegando a la atmósfera? Aquello era horrible de ver, ¿verdad? Bueno, ahora se está haciendo con la guerra de Ucrania y por supuesto esto va a llevar a ciertas cosas, ciertas consideraciones después, porque bueno, aquí se tienen en cuenta no solo la parte militar como tal, lo que gastan los barcos, los lanzamientos de misiles, todo eso, sino también la quema de bosques producto de los ataques propios de la guerra, ¿no? De bombardeos y todas esas cosas. Entonces, todo eso está siendo tenido en cuenta en este estudio y el objetivo es por primera vez incluirlo dentro de la remuneración que va a tener que dar, en este caso va a ser Rusia, a Ucrania por toda la destrucción que ha causado. O sea, dentro de esa remuneración monetaria que se le va a exigir a Rusia en algún momento, que bueno, ya si la paga o no, ya es otra historia, pero dentro de esa remuneración va a estar el problema de las emisiones de carbono generadas en esta guerra. Entonces, esto es sumamente importante porque por primera vez, cuando vaya a haber, porque van a haber guerras en el futuro,
el que vaya a desatar una guerra va a pensar primero que los gastos no van a ser solamente los gastos propios del ejército, ¿verdad? Los gastos van a tener que ver también con el futuro, con todo el daño que se ha hecho en cuanto a la climatología del planeta. Entonces, este es un punto que era sumamente importante porque se dejaba constantemente de lado, ya sea por razones de secreto de Estado, de secreto de ejércitos y de guerras y de toda esa serie de cosas. Habían todo tipo de justificaciones. Ahora ya tenemos un precedente para que esto comience a incluirse. Y hay que decirlo, uno de los grandes contaminadores del planeta son los ejércitos, ¿no es? O sea, los tanques de guerra consumen cantidades enormes de combustible y no solo el tanque como tal, o sea, detrás hay toda una cadena de suministro que incluye camiones, barcos, trenes, toda esa serie de cosas que también se suman a los gastos y a la generación de gases de efecto invernadero. ¿Okay? Entonces, eso, los aviones, la aviación también, que es gran consumidora, todo eso por primera vez se está analizando, primera vez. ¿Qué quiere decir esto? Que están habiendo cambios. O sea, lo que se hacía antes, lo que se veía antes como, bueno, es asunto de los gobiernos o es asunto secreto de Estado, de los ejércitos, ya ahora comienza a dejar de ser. Hay cambios. ¿Por qué hay cambios? Porque la situación está llegando a puntos críticos. Bueno, bueno, tengo por acá el teléfono, he tenido que correr hoy con tantas cosas que ha sido horrible este último. Bueno, para aquellos que me imagino que ya hayan visto cómo terminó la historia del famoso festival este horrible que con todo el fanguizal, allí lo que hubo, bueno, automóviles que se quedaron varados. Dicho sea de paso, me cambié hasta la resolución del YouTube cuando tenía aquí, cuando reinicié aquí. Entonces, esta historia sigue allí porque incluso hubo, o sea, hay científicos y médicos sobre todo que advierten a estas personas, dejen de tener esto porque ya esto no tiene nada que ver con el asunto, que debían quitarse el fango lo antes posible porque ese fango contiene bacterias y contiene hongos y contiene una serie de cosas. De hecho, yo nunca les mostré la foto, pero hay unos animalitos que están en el desierto escondidos allí, en el desierto de Nevada, esa zona, que cuando llueve salen. O sea, se meten años y años y años allí en forma de huevitos y lo que salen son cosas que parecen de la película de Alien, ¿ok? Son pequeñitos, no es para que salgan corriendo ni nada de eso, pero son formas que son propias más bien de aquel famoso bicho de la película de Alien, ¿ok? Súper interesante. Bueno, el lago Titicaca se está secando y se está secando de forma muy rápida, muy rápida. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede con esto? Este es el lago navegable más alto del mundo. Más alto del mundo. Y allí, por supuesto, viven 2 o 3 millones de personas en los alrededores que dependen del lago Titicaca, de su producción de peces, del turismo que hay en la zona. Que de hecho, sea de paso, el turismo se ha visto afectado también, no solo por el problema de la reducción del nivel del agua, sino también, déjenme poner una imagen bonita aquí, esta, ok, sino porque ha habido revueltas políticas en la zona, porque obviamente hay problemas políticos y de explotación, y ahí la gran mayoría de las personas que viven en los alrededores son de bajos ingresos, dependen de la pesca, dependen del turismo, y entonces cuando hay revueltas políticas, pues los turistas no van, entonces se pone peor la cosa. ¿Okay? Entonces hay personas que ya están comenzando a abandonar esta zona, en los alrededores. Recuerdo que esto es Bolivia, Perú y de toda esa zona. Bueno, la cosa es que están comenzando a abandonar. ¿Dónde van a parar esas personas que ya eran de por sí de bajos ingresos? Ese desplazamiento, esa migración, que ya es una migración que se puede decir que es una migración climática, a consecuencia del cambio del clima, esa migración va a parar a los cinturones de pobreza de las ciudades. Porque esas personas son pobres. Cuando se van a una ciudad grande, pues van a vivir bueno, lo que llaman en Brasil las favelas, ¿no? En los alrededores de las grandes ciudades. Entonces, esto va a incrementar el cinturón de pobreza de la ciudad, de América Latina y de otras partes del mundo. Entonces, este es un tema delicado porque, o sea, de esa agua dependen, no solo, hay una, déjenme buscar la imagen, por aquí está la imagen, estos pueblos que viven flotando sobre la superficie del agua con estas casas hechas de estos materiales que son propios del lago y que prácticamente este material también está comenzando a escasear y van a tener que abandonar, hacen unas islas flotantes, ¿ok? Y van a tener que abandonar eso tarde o temprano porque o sea, ya el nivel de sequía es lo suficientemente grande como para que no tengan suficiente material como para reconstruir todo eso. Por supuesto, esto va con el tiempo, esto no va a suceder hoy o mañana, pero está en camino. Es un proceso que está en camino.
Bueno, tengo que dar un montón de saludos por aquí, pero bueno, antes de terminar los doy. Gracias a todos por esperar y disculpen la demora. Bueno, ¿cuánto vapor de agua puede acumularse en la atmósfera? Y este es un tema súper importante. Este récord, cuando hay récord de lluvia, lo primero que nos viene a la mente es de dónde sale tanta agua, ¿verdad? Entonces, el problema es que la atmósfera, que es un gas, es gaseosa, en la medida que se calienta puede absorber mayor cantidad, puede disolver mayor cantidad de vapor de agua. Entonces, por cada grado Celsius de aumento de la temperatura, se incrementa en un 7% la cantidad de vapor de agua que puede guardar la atmósfera. ¿Okay? Para que tengan una idea, en una atmósfera que esté a 10 grados Celsius y una que está a 20 grados Celsius, la que está a 20 grados Celsius puede guardar, puede mantener flotando ahí arriba el doble de vapor de agua que la que está a 10 grados Celsius. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, el ejemplo, por ejemplo, del récord de lluvia que hubo aquí en el aeropuerto, ese tipo de lluvias fuertes, rápidas, en grandes cantidades, como decimos nosotros los latinos, a borbotones, ese tipo de lluvia va a comenzar a ser más común. Y el ejemplo más reciente que tenemos, el lamentable ejemplo que ocurrió en Libia, que ahí les voy a poner después unas imágenes. ¿Okay? En Libia cayeron en esa zona, particularmente en esa ciudad, en los alrededores de esa ciudad, cayó no en 24 horas, ¿okay? En unas 12 horas o menos, cayó la lluvia que normalmente cae en 8 meses en esa zona. Imagínense toda la lluvia de 8 meses en unas horas, en una zona determinada. Por supuesto, ninguna represa, que dicho sea de paso, las represas estaban en falta de mantenimiento, estaban débiles, aquello era un desastre. Bueno, ese es un lugar que ha estado en guerra por años y exactamente, Mecho, eso fue horrible en Libia, horrible. Horrible. Yo después voy a poner imágenes para tratar de explicarle. Me imagino que todos lo hayan visto, pero no vamos a dejar de tocarlo. ¿Okay? Bueno, la pregunta aquí es, la respuesta que dan los científicos es que la atmósfera, ellos no tienen idea cuál es el límite del vapor de agua que puede haber en la atmósfera. Mientras más alta la temperatura, más vapor de agua se puede acumular. Pero, por supuesto hay un límite porque la temperatura aquí en la atmósfera terrestre no sube por encima de cierto nivel. ¿Okay? Pero no obstante, ese valor que les di, por cada grado Celsius de temperatura que sube la temperatura, hay un 7% más de vapor de agua. Entonces, en los lugares donde la temperatura sube 2, 3 grados, si sube 3 grados, ¿okay? 2 grados es un 14%. Ya eso es, en lugar de un 100% de lluvia, un 114% de lluvia. Cuando cae toda esa agua, ¿okay? Suceden cosas como las que les voy a poner después por acá. ¿Okay? Estos artículos yo se los pongo y se los muestro precisamente porque quiero que después tienen la posibilidad de verlo. Para que puedan buscar referencias si les hace falta, ¿ok? Pero bueno, este artículo es súper interesante porque plantea la base científica de todo el asunto de la acumulación de agua, ¿ok? Y por supuesto el tema también del índice de calor, que es la máxima temperatura que puede soportar un ser humano cuando la humedad está demasiado alta, que por supuesto terminan muriendo, ¿ok? Por eso es que se han visto casos que hoy no creo que los voy a tocar, cuando llevan a los hospitales las personas que tienen un colapso producto del calor, los meten en bolsas con hielo para tratar de salvarlos. ¿Okay? Eso que estamos viendo, eso es, como digo siempre, sin precedentes, sin precedentes. ¿Okay? Bueno, hay una propuesta que es para tratar de reducir la cantidad de calor que se acumula en la atmósfera terrestre. O sea, los gases de efecto invernadero, que no solo son el dióxido de carbono hasta ahora ha sido el principal causante de todo el problema, lo que hacen es que cuando el calor proviene del sol, entra en la Tierra, ¿okay? La energía que viene del sol penetra hasta la superficie de la Tierra y cuando trata de salir, sobre todo en forma de calor, hacia el espacio, pues se ve bloqueada por estos gases y se queda aquí en la atmósfera y se va acumulando. ¿Okay? El 90% de ese calor que se ha acumulado dentro del planeta en todo este proceso de hace unos 200 años para acá, desde que comenzó la revolución industrial, el 90% de ese calor ha desaparecido, entre comillas, en el océano. El océano se lo ha tragado y se está calentando. ¿Okay? Esas playas que tenemos aquí ya, que parece salmuera y no una playa donde la gente se está bañando, eso súper caliente ahí que parece una sopa, ese calor proviene de todo el calor que se ha acumulado de hace 200 años para acá. ¿Okay? Entonces, hay una idea que es hacer algo parecido
para tratar de salvarnos, porque realmente la cosa está acelerándose y va a un ritmo que está sorprendiendo y tiene asustados a los científicos. Entonces, una de las propuestas es liberar aerosoles en la atmósfera para hacer un proceso similar al que hacen los volcanes cuando hacen erupción. Cuando los volcanes erupcionan, lanzan muchos compuestos con sulfuros, por ejemplo, a la atmósfera, y esos compuestos pues tienden a evitar que la energía del sol entre en la Tierra. Entonces, eso crea un enfriamiento en la atmósfera terrestre. Entonces, una de las propuestas que hay es, bueno, hacer geoingeniería. O sea, se le llaman así, hacer una ingeniería a nivel planetario para liberar aerosoles de forma que se limite la cantidad de calor que entra. Esto tiene un par de problemas. Uno es que no se sabe qué consecuencia va a tener. O sea, sabemos que va a bajar la temperatura de la Tierra, pero no sabemos cómo se va a distribuir estos aerosoles en la atmósfera, porque por supuesto hay corrientes de aire, hay vientos alisios, están las corrientes en chorro y todo eso de arriba. Pues bueno, pueden haber efectos que sucedan en una zona y en otra zona no. Y igualmente puede haber efectos como estas lluvias enormes que también se generan a partir de esta geoingeniería y que pudieran afectar ciertos países que no hayan hecho uso de esta técnica, y entonces, bueno, pueden haber guerras a consecuencia de eso. O sea, hay consecuencias políticas también, aunque no las vean directamente, pero puede haberlas. O sea, esas son de las tantas cosas que se están analizando, pero que no se han hecho, entre otras razones, no solo por las consecuencias climáticas que puedan ocurrir a partir de esas pruebas, sino también de las consecuencias políticas. Recuerden que nosotros estamos haciendo un experimento a nivel planetario. Lo que hemos hecho, esto del proceso de calentamiento de la atmósfera, es un experimento a nivel planetario, porque, y decimos experimento porque nadie lo ha hecho antes. Esto es algo sin precedentes, es primera vez que lo hacemos, y estamos viendo los resultados ahora y nos estamos comenzando a asustar. Bueno, este estudio, y lo voy a mencionar brevemente, un estudio con simulaciones por computadora que muchos se están haciendo así actualmente y están dando resultados no solo muy interesantes, sino que se acercan a la realidad, de cómo los corales y los manglares y estos sistemas que protegen las costas van a sufrir y hasta qué punto van a ser impactados por el aumento de las temperaturas, no solo del aire, de la atmósfera, sino también del mar. Entonces, por supuesto, el límite que lo están diciendo ahí en el título es 2 grados Celsius, pero quería mostrarles esta tabla. Está un poquitico más adelante. Aquí está. Ok, aquí las estamos. Déjenme mover la barrita esta un poquito para poder ver. Ok, esta barrita ustedes no la ven, pero así a mí me tapa un poquitico la pantalla. Imagínense que nosotros estamos supuestamente, oficialmente, estamos en 1,2 grados de calentamiento por encima de los niveles preindustriales. ¿Qué nos está diciendo esta tabla? Bueno, que si llegamos a 1,5, nos faltan 0,3 oficialmente. Si nos faltan solamente 0,3 grados Celsius de calentamiento para llegar a 1,5. Con 1,5, los corales, recuerden que nosotros tenemos aquí, o sea, está la gran barrera coralina de Australia, que está sufriendo muchísimo, pero aquí en Los Cayos está no sé si es la segunda o la tercera, creo que es la tercera más grande del mundo, que es una enorme parte de la industria turística de Los Cayos, del sur de la Florida. Si eso desaparece, la mayor parte de la industria de Los Cayos va a desaparecer. Toda la industria turística de Los Cayos. Entonces, imagínense que estamos a 0,3 grados de tener un 75% de pérdida en todos los corales. Realmente ya yo pienso que está un poco más, porque con los niveles de agua, de temperatura del agua que tenemos aquí en el sur de la Florida, realmente están siendo bien golpeados. Los manglares van a haber pérdidas del 81%, y hay ciertas otras cosas, hay islitas de coral y esas cosas, solamente el 1%. Pero miren cómo una diferencia de prácticamente 1,5 grados por encima de este nivel, cuando llegamos a 3, ya esas islas de coral, eso es, bueno, mueren todos los corales, Entonces, realmente fíjense cómo hay un límite de temperatura, una frontera a partir de la cual lo que se llaman en inglés tipping points, un punto de cambio brusco, donde ya no se puede regresar atrás. O sea, hay un cambio radical que afecta a todo y no tienes forma de regresar al equilibrio que tenías anteriormente. Miren cómo con 2 grados ya tenemos prácticamente los corales muertos. Y los manglares también. Los manglares sí van a desaparecer. Recuerden que los manglares son parte importante aquí también en el sur de la Florida, pero en muchas partes del planeta, en Cuba, en países tropicales, son protectores de las costas. Los manglares son lugares donde hay una gran biodiversidad y protegen a las costas de la erosión del mar.
Entonces, eso va a desaparecer. Todo eso va a desaparecer, porque además el ritmo que llevamos de calentamiento es rápido, pero es continuo. No piensen que nos vamos a quedar en 1,5. Como nosotros no vamos a dejar de emitir gases de efecto invernadero, esto va a continuar. Pero le tengo una noticia bien grave, bien grave. Lo que están hablando los científicos, que esto no se da mucho hacia el público, los científicos, los especialistas en climatología, no los meteorólogos, ¿ok? Los meteorólogos son los tipos que nos dan el parte del tiempo día a día. ¿Okay? Los que analizan los huracanes y esas cosas. Los climatólogos, que el clima tiene que ver con cambios a largas escalas, en grandes porciones de tiempo. ¿Okay? Entonces, los climatólogos, los que saben sobre el tema, están diciendo que nosotros estamos ya entrando en una segunda etapa de calentamiento. ¿Cuál sería esa etapa? En una etapa de un proceso de realimentación positiva que está ya sucediendo. ¿Qué quiere decir esto? Para explicarlo fácil. Imagínense que hasta ahora la causa principal de todo este calentamiento es la cantidad de dióxido de carbono que hemos puesto en la atmósfera. ¿Okay? Pero ahora se está comenzando a medir un alza importante, enorme, bien grande, de introducción, de liberación de metano en la atmósfera. El metano es un gas que tiene más de 20 veces la potencia que tiene el dióxido de carbono como efecto de invernadero. ¿Okay? El metano es un gas que es para erizarse eso, o sea, es un gas de gran potencia para generar un efecto invernadero. Entonces, lo que dicen los científicos, los climatólogos, es que el proceso que hicimos con el calentamiento global producto de las emisiones de dióxido de carbono está comenzando a activar este aumento de las temperaturas, está activando todas las bacterias y todos los sistemas biológicos que producen metano y están comenzando a liberarlo en grandes cantidades, además del derretimiento del permafrost de Siberia, de Canadá, de Alaska, que también está comenzando a liberar no solo dióxido de carbono, sino también grandes cantidades de metano. Si el metano comienza a salir en grandes cantidades, este ya es un ciclo de realimentación positiva que no va a haber forma de detenerlo. O sea, aunque dejemos de producir gases de efecto, gases como el dióxido de carbono, dejamos de consumir petróleo, carbón, gas natural y dejamos de emitir dióxido de carbono. Ya el proceso está tan avanzado que aunque hagamos eso, las bacterias van a seguir generando metano. Y el metano es más de 20 veces más potente que el dióxido de carbono. Así que el proceso se va a ir acelerando. Es una muy mala noticia, muy mala noticia. No hay otra forma de decirlo. ¿Okay? Eso que están diciendo los climatólogos, que no se está diciendo en la prensa, eso es horrible la predicción que están planteando. Horrible. ¿Okay? Bueno. Esto es solamente un efecto porque muchas personas no creen que esto que llaman migración climática vaya a ocurrir. O sea, las predicciones, los cálculos dicen que como promedio para los próximos años, estamos hablando para el 2050, 2080, 2100, el movimiento de seres humanos moviéndose, huyendo al cambio climático, a las consecuencias del cambio climático, que son elevación del nivel del mar, tormentas más fuertes, sequía, lluvias con inundaciones, tornados y toda esa serie de cosas. Las personas, la cantidad de personas que van a estar huyendo a todos esos fenómenos generados en ciertas zonas va a ser alrededor de 1.000 millones de personas. 1.000 millones de personas. O sea, 1 billón de personas, como se dice aquí en los Estados Unidos. Imagínense que el famoso Brexit que ocurrió en el Reino Unido, que muchas personas le echan la culpa a no sé cuántas cosas. Bueno, el Brexit fue consecuencia de la migración de 1 millón de sirios hacia Europa, huyendo de la guerra y todas las cuestiones que hay ahí en Siria. Bueno, 1 millón de sirios ocasionó una gran crisis en Europa que incluyó el famoso Brexit como consecuencia. Ahora imagínense si en lugar de 1 millón de personas, el mundo desarrollado, más los subdesarrollados, África, América del Sur, en Australia, en todos lados, hay una migración que sea de 1 millón, billón con B, 1.000 millones de personas en español. ¿Okay? Ese va a ser el mayor proceso de migración en la historia de la humanidad y va a generar miseria, sufrimiento y guerras. ¿Okay? Porque esa migración tiene que ver con la escasez de recursos. Dicho sea de paso, cuando el nivel del mar comienza a subir de verdad, que esa es otra mala noticia, que viene en algún momento, nadie sabe cuándo vaya a ocurrir la catástrofe que va a ocurrir en la Antártida, pero cuando eso ocurra,
poco a poco el nivel del mar va a ir subiendo, va a haber que abandonar muchas ciudades costeras. ¿Okay? Y de esas ciudades costeras creo que las cifras son 600 millones de personas en todo el planeta. Entonces, que habitan en esa zona. ¿Okay? Bueno, una buena noticia. Los corales tienen, contienen y protegen y mantienen viva un cuarto de toda la población de peces y de crustáceos, de animalitos que viven en el mar. Un cuarto de la población de los peces que hay en el mar viven en los corales. Si los corales desaparecen, perdemos un cuarto de la población de peces del océano. Y muchos de esos que están en los corales dependemos nosotros de ellos para alimentación y también para el turismo, por supuesto. ¿Okay? O sea, vayan anotando cuántas industrias van a comenzar a sufrir por esto y van a desaparecer y cuántos problemas alimenticios vamos a tener. ¿Okay? Bueno, acaban de hacer pruebas para congelar corales en nitrógeno líquido, ¿okay? Y luego descongelarlos. Y se han logrado traer a la vida. Entonces, falta probar que se puedan reproducir y todo eso, pero si logramos conservar, porque la idea es conservar los corales congelados en nitrógeno líquido a menos no sé cuántos cientos de grados de Celsius de temperatura, para tenerlos guardados allí, para en caso de que las condiciones en la Tierra vuelvan a mejorar, la temperatura del mar vuelva a ser lo suficientemente fresca, que tiene que ser a menos, no más de 87 grados Fahrenheit. ¿Okay? Por encima de eso el coral se muere. Entonces, recuerden que aquí en Los Cayos hizo récord de ¿cuánto? 99 grados Fahrenheit en Los Cayos. ¿Okay? Bueno, si logramos reducir y mejorar de nuevo las condiciones en el planeta, pudiéramos reintroducir los corales, pero los vamos a tener que guardar congeladitos. ¿Okay? Vean los síntomas de, bueno, para decirlo así, como le gusta la palabra a la gente, de apocalipsis que estamos viendo. O sea, cuando ya los científicos están pensando en cómo congelar especímenes para que no se mueran y no desaparezcan y no se extingan completamente, porque son muy necesarios no solo para el planeta, también para nosotros y para la economía. ¿Ok? Bueno, se están tomando estas medidas. Esta es una buena noticia, por lo menos, ¿no? O sea, dentro de lo malo que significa, ¿no? Porque el hecho de que tengan que llegar a este extremo significa que estamos en una situación grave con los corales. Bueno, para aquellos que sueñan con el hidrógeno, que este es un tema complicado, ¿ok? Este es un tema complicado, el tema de la energía, porque las personas piensan que con paneles solares y con molinos de viento y con hidrógeno y baterías, automóviles de batería, vamos a resolver los problemas y vamos a continuar haciendo lo que estamos haciendo. Bueno, el hidrógeno no va, por lo menos por ahora, no va a ser una opción para ser usado como energía limpia. ¿Por qué? Porque es sumamente costoso. Cuesta, imagínense que el kilogramo cuesta $25 actualmente, lo cual quiere decir que llenar, si tú tuvieras un automóvil que funcionara con hidrógeno y tú fueras a llenar tu tanque de combustible, de hidrógeno en este caso, te costaría, por aquí está, $135 llenar el tanque de un automóvil promedio, como el mío, un automóvil con 10, 15 galones de hidrógeno, en este caso, ¿ok? Imagínense que cada vez que van a llenar el tanque le cueste $135. Que dicho sea de paso, tarde o temprano nos va a costar eso porque el petróleo va a seguir subiendo. No piense que la gasolina se va a abaratar. ¿Ok? Todos esos precios de los combustibles van a seguir subiendo porque además, como hay que dejar de usarlo, mientras menos petróleo se use, si realmente se cumple eso, pero si se usa menos petróleo, el costo va a subir. ¿Verdad? Bueno. La cosa es que para que el hidrógeno comience a ser de utilidad práctica para el transporte y toda esa serie de cosas, tendría que costar $10 por kilogramo. ¿Y está actualmente en cuánto? En 25. ¿Ok? O sea, realmente producir hidrógeno, que dicho sea de paso, producir hidrógeno es extremadamente caro porque hay dos formas de hacerlo. Una es mediante descomponiendo combustibles fósiles, que eso por supuesto no debiera usarse, porque hay que dejar de usar los combustibles fósiles, y la otra es separando el hidrógeno del oxígeno en la molécula de agua, descomponiendo el agua en hidrógeno y oxígeno. Y ese es un proceso que requiere grandes cantidades de electricidad. ¿Okay? ¿Y cómo se genera esa electricidad? Bueno, por ahora no se puede generar con paneles solares, se genera con estaciones termoeléctricas que funcionan con carbón, con petróleo, o con el mejor de los casos, bueno, en industrias nucleares, ¿no? Pero que no hay muchas. Así que cuando lo quieran convencer de que el hidrógeno va a ser el del futuro, no, por ahora no lo es.
¿Okay? Y probablemente no lo sea todavía dentro de 10, 15 años, con suerte. ¿Okay? Nuevamente se está formando, o sea, siempre se ha formado el agujero de ozono, siempre ha habido cierto agujero de ozono todos los años sobre la Antártida, pero está creciendo y se está abriendo antes de tiempo. ¿Okay? Y en este caso, este año se ha abierto antes de tiempo y piensan los científicos, y esta es una noticia para adornar un poco esto y relajar un poco a la gente, piensan que la causa de que este agujero de ozono se haya abierto antes de tiempo sea la erupción del famoso volcán Tonga, aquel que explotó bajo el mar en el Pacífico. Entonces lanzó, tengo que ver cuánto, porque la cifra es enorme, ¿ok? Las cifras, a ver si las tengo por aquí, y esta imagen se las voy a mostrar. Son no sé cuántos millones de toneladas de vapor de agua en la atmósfera, que el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero. Miren, esta es la capa de ozono, la Tierra está en el centro, y este es el famoso agujero, ahí van a mostrar, miren, sobre la Antártida. Miren cómo se va abriendo, va desapareciendo lo azul, que es el ozono, ¿ok? Y se va quedando un agujerito ahí, y abajo se ve la Antártida. Esa animación está bella, realmente han hecho un trabajo ahí excelente, ¿ok? Entonces, las cifras, no sé si puedo encontrarla porque realmente cuando leo los artículos ya los leo por la mañana y después por la tarde no me acuerdo bien dónde están los datos. Pero realmente si quieren buscar y leerlo, esto está en space.com. ¿Okay? Pero este es otro tema que preocupa porque la capa de ozono es importante para la vida en la Tierra. Recuerden todo lo que pasamos en el año 2000 cuando la famosa alrededor del 2000 con el problema de la capa de ozono. Bueno, esta gente, a ver si no me bloquean lo que tienen puesto. Bueno, dentro de una de los planes que ha implementado Estados Unidos, está esto de apoyar a los granjeros para tratar de que cambien la forma en que cultivan para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente el dióxido de carbono. ¿Okay? Y este es un tema sumamente complicado. ¿Okay? Hay dos formas. Una es reducir la cantidad de productos que se siembran, que no es viable porque hay que seguir comiendo, ¿verdad? Y la otra es en qué forma se hacen las cosas y cuánto se mecaniza, cuántos equipos se usan para eso. Y realmente este artículo está sumamente interesante también, porque dicen que con lo que están planteando ahora, porque, o sea, hay $1 billón destinado dentro de este plan que sacó la administración actual de este país, para $1 billón destinados para cambiar las prácticas de agricultura, hacer experimentos para tratar de dar formas de generar menos gases invernaderos con la agricultura. ¿Okay? Entonces, realmente están diciendo aquí que la forma que están pensando no es la más idónea y que debieran comenzar a pensar de forma más revolucionaria. O sea, revolucionaria quiere decir que cambien las cosas, porque realmente las ideas que estamos usando hasta ahora no están funcionando. ¿Okay? Este es otro artículo que vale la pena leer, aunque no es una cosa tan importante, porque realmente este proceso es tan lento que con la rapidez que tenemos al calentamiento no va a dar tiempo. O sea, muchos de los cultivos van a comenzar a sufrir por la elevación de las temperaturas y se va a reducir la eficiencia de los cultivos. ¿Okay? Así que, por supuesto, ¿qué va a suceder cuando hay menos productos agrícolas? Van a subir los precios y va a haber escasez de ciertos productos. Y esto es algo que hace tiempo vengo hablando del famoso insectoapocalipsis. Vuelven a salir estudios, disculpen, vuelven a salir estudios de científicos, en este caso lo hicieron en el Reino Unido, pidiéndole al público que contara la cantidad de insectos cuando hacían viajes fuera de la ciudad, la cantidad de insectos que caían dentro de la chapa del automóvil, del TAC, ¿no? Y dicen que la reducción anda alrededor de un 50% en la cantidad de insectos que hay en los alrededores de las ciudades o en los lugares donde hay carretera. ¿Okay? Entonces, la pregunta que le queda a estos científicos nada más para terminar de confirmar que realmente hay una reducción importante de insectos, que todos lo sabemos y lo hemos notado. Cuando usted viaje, usted va a ver que ya no tiene que limpiar tanto el parabrisas de su automóvil. ¿Okay? Porque hay menos insectos. ¿Y por qué hay menos insectos? Bueno, entre otras cosas por la elevación de temperatura, porque además estamos insertando aquí especies alienígenas, ¿no? Que vienen de otros lugares y que acaban con la flora y la fauna local, sino también porque usamos productos químicos
insecticidas de todo tipo y los estamos echando a borbotones. Donde quiera que, en las casas, en los sembrados, donde quiera echamos insecticidas a borbotones, y son insecticidas de rango amplio que matan todo lo que hay alrededor. Desde abejas, a avispas y todo, mariposas, lo que sea. Recuerden, el año pasado hubo una fumigación contra mosquitos en una ciudad aquí en los Estados Unidos y al otro día amanecieron miles de mariposas monarcas muertas en toda la ciudad por una fumigación contra mosquitos. ¿Okay? O sea, miren lo que estamos haciendo. Eso es del año pasado o antes pasado, no recuerdo ya exactamente, es una noticia ya un poquito vieja, pero eso fue impactante. Y particularmente en la época que yo estaba cultivando mariposas más activas. Bueno, este otro, el título lo dice todo, ¿no? No vamos a resolver el problema climático sin cambiar nuestra relación con el resto del mundo vivo del planeta. O sea, no tengo que leerles el artículo. La frase del título lo dice todo. O sea, si nosotros no comenzamos a cambiar nuestra forma de pensar con respecto al planeta y en lugar de favorecer comprarnos un televisor plano y un equipo de Wi-Fi más potente, más moderno y toda esa serie de cosas, y nos enfocamos en sembrar más árboles y en cuidar a los insectos y en todo lo que tenemos que enfocarnos, incluyendo la reducción de gases de efecto invernadero, no vamos a resolver el problema. ¿Okay? Nosotros tenemos que interiorizar que dependemos de la naturaleza para mantenernos vivos. ¿Okay? Si los organismos fotosintéticos colapsan, se muere la vida macro aquí. Todos los organismos grandes multicelulares se mueren en el planeta porque la fotosíntesis genera el oxígeno que respiramos y genera también los productos que comemos, ¿okay? Incluyendo la carne de vaca, que requiere de la fotosíntesis que usa la hierba, por ejemplo, y del pasto para crecer. ¿Okay? Entonces, tenemos que comenzar a pensar más en serio, en respetar un poco más al planeta. Yo sé que es difícil porque la sociedad nos ha enseñado, nos han educado en eso desde pequeños. Cuando yo criaba aquí mariposas, yo tenía que andar pendiente con los niños de los vecinos porque andaban con palos atrás de las mariposas para matarlas. ¿Okay? Y eso es un problema de educación. O sea, los niños tienden a experimentar, a hacer sus cosas porque son niños. ¿Okay? Pero es importante incluir en la educación el respeto a la naturaleza y esas cosas que hasta ahora no se ha hecho. ¿Okay? Si queremos un futuro un poquitico mejor de lo feo que viene, pues vamos a tener que comenzar a cambiar la educación y a autoeducarnos nosotros mismos. ¿Okay? Este artículo está en The Conversation y también explica muy bien todo. ¿Okay? Pero el que quiera comenzar a entender todo lo que está sucediendo es una buena lectura que les recomiendo. ¿Okay? Y este es un artículo algo viejito, pero fue el que mejor encontré que explicaba el tema. ¿Cuántas personas pueden vivir en la Tierra? O sea, con los recursos que hay en la Tierra. Hay un cálculo que se hizo hace muchos años atrás, que vamos a suponer cuando teníamos 7 billones de personas, 7.000 millones de personas en el planeta. Vamos a suponer que quisiéramos vamos a eliminar la pobreza. ¿Okay? Recuerden que uno de los objetivos de las Naciones Unidas y de todas esas cosas que se hablan es eliminar la pobreza. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Okay? Nadie era ser pobre a punto de tener que morirse de hambre por no tener que comer. Bien, vamos a coger todos esos 7 billones de personas y vamos a hacer un cálculo y vamos a darle a esos 7.000 millones de personas, vamos a darle los recursos que tenemos nosotros aquí en los países desarrollados. ¿Okay? Una casa con aire acondicionado, comida para botar, porque muchas la botamos, ¿verdad? Para desechar, para abusar de eso, automóviles, 2 o 3 automóviles por casa, bien, gasolina a borbotones, cuando vamos y la compramos cuando nos hace falta, más todo lo que hacemos, todo el uso de la electricidad, de la energía, todo lo que compramos, todo el consumismo que tenemos. Bueno, si le damos la oportunidad a esos 7.000 millones de personas que habitan este planeta, que habitaban, porque ahora son 8, pero bueno, en esa época eran 7. Si le queremos dar las mismas condiciones que nosotros tenemos aquí a esos 7.000 millones de personas, necesitamos 2 o 3 planetas como la Tierra. Porque los recursos que hay en la Tierra alcanzan cuando más para el tipo de economía actual que tenemos en el planeta, para 2 o 3 billones de personas, 2.000 o 3.000 millones de personas. Y tenemos, ¿cuánto ahora? 8. ¿Cuántos sobran? Saquen la cuenta. Si le damos recursos para vivir así, como vivimos todos,
en los países desarrollados, le damos los recursos, alcanzan para 3.000 millones de personas. Los otros 5.000 millones, ¿dónde se meten? ¿De qué se alimentan? Piensen en eso. O sea, no es una cuestión, esto es el clásico ejemplo del crecimiento exponencial. Okay, les voy a poner el ejemplo para que lo entiendan, porque yo sé que dicen que no, eso es el problema de la población, eso es mentira, que sea exagerado. No. Usted coge un plato de esto de los que usan los científicos para hacer experimentos, un plato de vidrio o en su casa, y ponga ahí agua con azúcar, un caldo de cultivo para bacterias, y coja una bacteria, una sola, y póngala allí. ¿Sabe qué va a suceder con esa bacteria cuando tenga tanta comida? Va a comenzar a multiplicarse y a multiplicarse y a multiplicarse y van a comenzar a crecer el volumen, la cantidad de bacterias que hay. Y mientras haya comida, van a seguir multiplicándose. Ahora, eso sí, cuando se multipliquen lo suficiente como para que en el último bocado todas se coman lo que queda de comida, ¿qué va a suceder? Todas se mueren de hambre. ¿Okay? A nosotros no nos va a pasar eso en esa forma, porque antes de que eso suceda, va a haber mecanismos reguladores que van a eliminar una buena parte de la humanidad. ¿Cuáles son esos mecanismos? Enfermedades, catástrofes naturales, como las que están ocurriendo. ¿Cuántos muertos y desaparecidos hay en Libia hoy? ¿Cuántos? Ya la cifra andaba creo que por 5.000 muertos y 10.000 o 15.000 desaparecidos. ¿Okay? Bueno, de eso estamos hablando. ¿Okay? Lamentablemente son cosas que suceden. ¿Okay? Pero sobran personas en el planeta. ¿Por qué? Porque nos hemos multiplicado demasiado. ¿Y cuál es la base de la multiplicación del ser humano en el planeta Tierra? El petróleo, la energía barata del petróleo. ¿Okay? Entonces, si tenemos que reducir el consumo de petróleo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, va a haber que reducir población o reducir el consumo de recursos por parte de todos los que habitamos el planeta. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, comer menos carne, dejar de usar automóviles propios, o sea, hay que, como dicen los científicos climatológicos, los que trabajan en el clima y que están analizando todo este tema, dicen que el camino que vamos a tener que tomar si no queremos una mortandad enorme en la población humana, va a haber que enfocar los recursos de petróleo y esas cosas que quedan en los movimientos más importantes, en camiones que transporten alimentos, en la producción de alimentos y esas cosas, y dejar de hacer viajecitos de vacaciones y dejar de comprar todo tipo de cosas que no hace falta y dejar de comer tanta carne, y eso está feo, ¿verdad? Porque nadie quiere hacer eso. Entonces, ese es el camino que llevamos. ¿Okay? Este artículo, como es el 2000, ¿cuándo? De 2011, todavía hablaba, bueno, de que, recuerden en 2011, todavía no estábamos como estamos ahora, no habíamos pasado la pandemia, no habían las desgracias estas climáticas que hay ahora, ¿verdad? Y ahí hablaban de que sí, bueno, si toda la población, miren qué cosa más interesante, dice que si toda la población del planeta Tierra se transformara, no comiera carne, ¿ok? Dejara de comer carne. Entonces, si toda la población del planeta dejara de comer carne, podríamos tener aquí entre 9 y 10.000 millones de personas. Pero como las personas no van a dejar de comer carne, entonces hay un límite mucho más bajo, que anda cerca de los 3.000 millones. ¿Ok? ¿Ven la diferencia? Bueno, por ahí se los dejo. ¿Ok? Sí, Mecho. Sí, Rafael, evolucionamos comiendo carne. O sea, una de las teorías que hay que decir que el cerebro humano se pudo desarrollar tan grande fue porque dejamos de comer vegetales y comenzamos a comer carne, lo cual redujo el tamaño del intestino y toda esa energía se pudo usar para aumentar el tamaño del cerebro y bueno, eso nos hizo más inteligentes y toda esa historia, ¿ok? Pero sí. O sea, nos hemos hecho muy inteligentes, pero no estamos siendo capaces de resolver el problema más importante que tenemos, que es la superpoblación del planeta. Recuerden que el planeta es un sistema cerrado. Lo único que nosotros recibimos de afuera es energía del sol. Lo demás está encerrado aquí en el planeta. Si nos comemos todo como las bacterias en el plato, nos vamos a terminar muriendo de hambre. ¿Okay? Y todo lo que hicimos en la Tierra fue en vano. Entonces, este es uno de los problemas. El problema más grave que hay en la Tierra actualmente es la superpoblación humana. ¿Okay? Y el cambio climático es una consecuencia de eso. La crisis climática es una consecuencia del nivel de superpoblación humana que hay en el planeta. De hecho,
La mayor parte de los mamíferos que habitan en el planeta están los humanos, las vacas, los cerdos y bueno, también están los pollos incluidos en la cosa porque también tenemos una gran población de pollos. Entonces, todo eso, todo el espacio y la agricultura que usa todos estos recursos para mantener todos esos animales y las personas que son animales también vivos, todo eso ha ido tomando espacio de las más especies que son salvajes, que ya, bueno, ya no llegan ni a un cuarto prácticamente de todos los mamíferos que hay en la Tierra. ¿Okay? O sea, la biomasa generada por los humanos y las vacas y los cerdos y los pollos es mayor no sé cuántas veces ya que toda la biomasa de todos los animales que viven en estado salvaje. ¿Okay? Hemos colonizado el planeta de una forma tal que lo estamos destruyendo. ¿Okay? Bueno, y este es un artículo que salió cuando se superaron los 8.000 millones de personas en el planeta. Esto fue en el año 22, en noviembre. O sea, hace prácticamente un año. Y allí una de las cosas que lo que me interesa de este es el gráfico, ¿no? Que esto es lo que, recuerden la frase, es crecimiento exponencial. Crecimiento exponencial. Es algo que el ser humano no ha interiorizado, no ha aprendido. ¿Eh? Y esta es la muestra. Estos números que hay aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 1.000 millones de personas. 1.000 millones de personas, 2.000 millones de personas, 3.000 millones de personas y así, aquí a la izquierda. ¿Okay? ¿Cuánto ha demorado la humanidad de pasar del primer 1.000 millón de personas a 2.000 millones de personas? Demoró 123 años. ¿Okay? Pero para para incrementarse en el próximo 1.000 millones de personas, fueron 33 años, y después 14, y después 13, y después 12, 11. ¿Okay? Entonces, ahora se estima, como hay ciertos problemas sucediendo dentro de la humanidad, o sea, la población de los países desarrollados está dejando de multiplicarse, los chinos han tenido sus problemas y están dejando de crecer como población también. Puede ser que lleguemos a 15 años, que demoremos 15 años en sembrar otros 1.000 millones de personas en el planeta. ¿Okay? Pero realmente estamos creciendo de una forma muy rápida, mucho más rápida que lo que el planeta puede reponer sus recursos naturales. ¿Okay? Le estamos poniendo una presión al planeta tal que, recuerden el caso otra vez de las bacterias en el plato con su caldo de cultivo. ¿Okay? Entonces, hay dos formas de resolver el problema del crecimiento de la población. Una es que seamos inteligentes y digamos, vamos a reducir la tasa de natalidad, vamos a reducir la cantidad de población en el planeta, no matando gente, no hay que matar gente. Recuerden que hay un montón de gente muriendo en África, ¿okay? De hambre, porque después dicen, no, porque están pidiendo que maten gente. No, eso lo estamos haciendo ya. ¿Okay? Pero sí podemos controlar las tasas de natalidad, reducir la cantidad de nacimientos, y una forma muy fácil, por ejemplo, es educar a las mujeres, porque las mujeres cuando se educan tienen menos hijos. ¿Okay? Es una forma muy fácil y no es dolorosa y al contrario es hasta beneficiosa para la humanidad. ¿Okay? Pero realmente necesitamos de crecer de forma inteligente la cantidad de población. Tenemos la opción de no hacerlo, de olvidarnos del problema y dejar que el problema siga caminando. Entonces, ¿qué va a suceder? Que en algún momento vamos a tener una pandemia, no como la que tuvimos hace 2 años atrás, una pandemia de verdad, donde comience a reducirse la cantidad de población, donde las catástrofes naturales golpeen durísimo, la elevación del nivel del mar comience a golpear de verdad, y la reducción de la producción de alimentos comience a golpear de tal forma que se tenga que reducir la población mundial. Ya estamos hablando de morir miles de millones de personas de hambre. ¿Okay? O sea, no solo los que viven en África, piénsenlo, no solo los que viven en África. Bueno, esta es una historia que para los que no la conocen, esta es una historia sumamente interesante porque es una muestra de que, porque bueno, muchos dicen, no, que el capitalismo explota los recursos del planeta y toda esa serie de cosas. No es el problema del sistema social, es la mentalidad del ser humano. El famoso mar de Aral estaba en la Unión Soviética y los soviéticos lo desaparecieron, lo borraron prácticamente de la faz del planeta. ¿Okay? O sea, era una sociedad que se llamaba socialista y que extrayendo agua para cultivos y un montón de cosas más. La historia de eso es súper interesante. ¿Okay? Yo les invito a buscarla. De cómo hay un video, quién fue el que hizo el video, yo tengo que buscarlo.
Hay un video en YouTube con toda la historia de cómo el primer, el que estaba a cargo de la Unión Soviética, puso a no sé quién, un tipo que era un somorgujo, para decirlo de alguna forma, para no decirle estúpido, que tenía una teoría estúpida de cómo generar más alimentos y de la economía y todo eso, y el tipo al final fue el causante principal de cómo se acabaron con el mar de Aral, lo vaciaron, lo exterminaron. ¿Okay? Y por supuesto se acabó con la vida de todas las poblaciones que vivían alrededor. Y recuerden que en principio hablamos de qué, del lago Titicaca que se está secando, ¿okay? Que se está secando entre comillas por problemas naturales, ¿okay? Incluyendo el cambio climático. Pero el lago de Aral, el mar de Aral lo secaron porque les trajeron el agua para cultivos y toda esa serie de cosas porque había que crecer la población, había que hacer, tenía que crecer de alguna forma, ¿verdad? Entonces, el aumento del consumo de recursos por parte de cualquier sociedad. No ha habido ninguna sociedad en la historia de la humanidad que haya respetado los recursos naturales de forma que pueda consumirlos de forma inteligente como para darle tiempo a que se recuperen. ¿Okay? No ha habido ninguna sociedad, ni la sociedad primitiva, ni los esclavistas, ni los feudalistas, ni capitalistas, ni socialistas, ni comunistas, ni lo que aparezca después todavía. ¿Okay? Entonces, es importante, o sea, esta historia es súper interesante. Esta es una, como decimos los cubanos, una bronca. Hay una pelea que ya, porque ya hay peleas por el agua, ¿verdad? Y hay peleas, y esta está aquí dentro de los Estados Unidos, ¿ok? Porque hay peleas por el agua en el río Colorado, en la frontera de Estados Unidos entre México, por ejemplo. Hay peleas por el agua en Egipto con el río Nilo, ¿ok? O sea, ahí estuvieron a punto de una guerra entre Sudán, Etiopía y Egipto por el agua del río Nilo, porque recuerdo, no sé si era Etiopía, creo que era Etiopía la que estaba construyendo una represa enorme, y ya Egipto estaba perdiendo, o sea, ya veía que iba a quedarse con muchísima menos agua y iba a ser afectado sus cultivos. Y ahí estuvieron a punto de una guerra. Fue Estados Unidos que se metió y resolvió un acuerdo allí y se evitó la guerra, pero iban a entrar en una guerra por el agua en África. ¿Okay? Entonces, aquí está este famoso lago, el Gran Lago Salado, que se está secando. Entonces, los que viven alrededor, que dependen de ese lago para sus negocios y su vida y para el agua y todo, esa gente, cuando el lago se seca, allí queda una serie de sedimentos que son tóxicos y que comienzan a salir, el viento los arrastra y salen en forma de tormentas de arena y de polvo que contienen cosas tóxicas que por supuesto acaban con la población que vive en los alrededores. Entonces, hay toda una bronca allí y la mayor parte del agua, o sea, el agua, aquí le echan la culpa a los que cultivan, a los agricultores, que están extrayendo demasiada agua del lago, pero realmente las ciudades también consumen grandes cantidades de agua, ¿okay? Y la industria. Entonces, esto no tiene remedio. Esto no tiene remedio. Ya por ahí salió una idea de alguien de traer agua desde el este de los Estados Unidos, hacer una tubería o un canal enorme hacia el oeste de los Estados Unidos, con un canal de no sé cuántos, de decenas o cientos de kilómetros de largo, para llevar agua hasta allá, agua dulce, porque realmente la sequía está golpeando. Al final, la sequía va a obligar a deshabitar muchas partes del oeste y del suroeste norteamericano. ¿Okay? Y al final también la zona central del país. ¿Okay? Déjenme ver las preguntas porque hay un montón de comentarios y casi no. Siberia. Siberia se está incendiando. Siberia se está incendiando. Siberia, los incendios en Siberia, a nadie le importan porque son en Siberia. Pero realmente eso está generando, o sea, los incendios están ocurriendo porque el permafrost se está derritiendo y la materia orgánica que queda ahí, es fácil de quemar. ¿Okay? Entonces, realmente los incendios en Siberia, más los incendios que hay en Canadá, no se olviden de los incendios de Canadá, esos están ahí, hay miles de incendios en Canadá, miles. Y todo eso está destruyendo árboles que normalmente absorben carbono y lo meten en la tierra, ¿okay? Lo sacan de la atmósfera y lo meten en la tierra. Esos árboles están muriendo y cuando se queman liberan ese carbono de nuevo a la atmósfera. Ese es un problema doble. ¿Okay? Y está sucediendo en Siberia, y ahora cuando entre el verano del hemisferio sur, prepárense para los incendios en Australia y en América del Sur. Okay, dicho sea de paso, tengo un amigo que está ahora en América del Sur y tenían 40 grados allá, prácticamente terminando el invierno. 40 grados Celsius. ¿Okay? Bueno, esta es una historia que no es más que lo mismo pero que sucedió hace varios cientos de años, que es el imperio tibetano. ¿Por qué se extinguió?
Bueno, se extinguió por el cambio climático, pero no por el generado por nosotros, ¿ok? Un cambio climático natural. Y entonces, lo que en una época era un lugar donde llovía y había una temperatura adecuada para el cultivo y para la agricultura, mantuvo este imperio durante un tiempo hasta que hubo un momento, y aquí está el gráfico, hubo un momento en que dejó de llover, comenzó la sequía y colapsó el imperio. ¿Okay? O sea, todos los imperios, ya sea el chino, el que sea, el americano, el ruso, todos los imperios, las grandes ciudades, dependen del cultivo de alimentos, dependen del agua. Si hay una sequía enorme y demora y existe durante decenas, cientos de años, esa zona se deshabita. ¿Okay? El sistema colapsa. Así de sencillo, porque no tiene con qué alimentarse y no tiene agua para tomar. No hay otra explicación. Es muy fácil. ¿Okay? Y recuerden el mapa, que tengo que volver a abrirlo porque se me cerró producto de reiniciar la máquina, pero el mapita de cómo se va a ver el mundo en el futuro, después lo busco a ver si me da tiempo de poner. Los famosos mercados de carbono, que yo no acabo de entenderlos bien, que se supone que son, vamos a decirlo así, la cosa más bonita que hemos generado para tratar de reducir las emisiones de dióxido de carbono, ¿okay? O sea, reducir el consumo de petróleo. Y la idea es vender derechos, ¿no? Para que los países pobres puedan generar un dinerito de entrada y entonces siembren árboles y entonces los que generan dióxido de carbono aquí con la industria, pues les pagan a esos países para que ellos reduzcan su tasa de emisión de carbono y entonces nosotros los países desarrollados poder seguir emitiendo. ¿Okay? Esto es un disfraz, ¿no? Es un negocio malo al final, pero bueno, es lo que hay por ahora, lamentablemente, ¿no? Es una forma muy inteligente de mantener el sistema que tenemos en el planeta. Y entonces, bueno, hubo una reunión aquí en África que, por supuesto, recuerden, los africanos están diciendo que los están, o sea, que eso es una burla, ¿no? Pero realmente, recuerden que en una de las reuniones del cambio climático, todos los presidentes que se hizo hace unos años, un par de años atrás, la declaración final sobre el tema de África, de la miseria y de la población africana, la decisión final fue que no había decisión. O sea, ¿cuál es el mensaje? Que los africanos se mueran de hambre, que resuelvan sus problemas si pueden y si no, que se mueran. Pero a los países industrializados, África no les importa, excepto para sacarle los recursos. Los chinos lo están haciendo ahora, los ingleses lo hicieron antes, los americanos lo hicieron también, todo el mundo lo ha hecho, los europeos, todo el mundo le ha sacado recursos a África. A nadie le importa que si África se muere de hambre o no. Okay, esa es la realidad. Poniendo los pies en la tierra, ¿no? Bueno, casi estamos llegando a los videos. Algo que las personas piensan que nos va a ayudar muchísimo, y eso es algo que lamentablemente tengo que luchar con personas que tienen ciertos recursos, o sea, son bollantes en recursos económicos, el famoso automóvil eléctrico. ¿Okay? Las compañías que producen automóviles son un gran problema para la humanidad. ¿Okay? Lamentablemente hay que decirlo así. O sea, los automóviles que consumen gasolina son grandes generadores. De hecho, no recuerdo si eran 7, 10 o 15 o 20%, no recuerdo. El transporte a nivel mundial genera una buena parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono. ¿Okay? Y también genera todo tipo de enfermedades por la forma en que se contamina el aire por sus emisiones. ¿Okay? No lo vemos, pero están ahí. Cuando nos movemos en una carretera, eso está lleno de dióxido de carbono, monóxido de carbono y de sulfuro y un montón de cosas más. ¿Okay? Bueno, el problema es que cuando usted produce un automóvil eléctrico, para producir los automóviles eléctricos, las baterías y todas las piezas que hacen falta y todo eso, hay que usar petróleo. Hay que usar la energía del petróleo. ¿Okay? Entonces, si alguien hizo un cálculo, alguien muy inteligente hizo un cálculo. Entonces, todas las emisiones de dióxido de carbono que ahorra un automóvil eléctrico en toda su vida, que va a ser, no sé, 10, 15 años, más o menos, antes de que haya que desechar la batería y reciclarla, pues todas las emisiones que se ahorran con el uso de una persona del automóvil eléctrico son las equivalentes a fabricar 2 metros de carretera. A ver si entienden lo que estoy diciendo. ¿Okay? Cuando tú te compras un Tesla y comienzas a usarlo, tú no estás usando, bueno, si usas la electricidad generada por paneles solares, tú no estás usando petróleo. Sí, se usó petróleo para fabricar el automóvil, ¿okay? Pero bueno, todo eso se incluye, se hace el cálculo. Todas las emisiones que te ahorraste en la vida de ese Tesla
son las equivalentes o se usaron para fabricar 2 metros de carretera. Entonces el problema del automóvil no está en el automóvil solamente, el problema del automóvil está en que la fabricación de carreteras y el uso del asfalto y de toda la industria que hay detrás es una de las emisiones, una de las industrias más contaminantes y más emisoras de gases de efecto invernadero. Entonces, piensen, o sea, ¿cuáles son las soluciones que están dando los estrategas y los científicos del clima y todo eso para el futuro? Bueno, que hay que producir alimentos localmente, hay que reducir el transporte, hay que reducir el comercio, hay que reducir el uso de automóviles y un montón de cosas más y dejar de fabricar carreteras. Entonces, en el Reino Unido, una de las soluciones sería dejar de construir nuevas carreteras. Y les voy a decir, o sea, han pensado en eso y creo que incluso, no sé si lo habrán llegado a aprobar, ¿okay? A decir que sí, que no van a construir más carreteras, porque es que realmente ya hay tantas carreteras y la población no les va a crecer mucho más. Tienen suficiente carretera para hacer todo el comercio que tengan que hacer, aunque eso sí, van a seguir reparándolas, ¿verdad? Y todo eso genera también. Pero bueno, vamos a decir que eso sea un paso de avance, aunque sea muy oportunista, ¿ok? Porque ya tienen las que necesitan prácticamente para todo lo que tienen que hacer. ¿Sí? Pero eso es algo que viene. O sea, va a haber que dejar de fabricar carreteras para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que vayan pensando, vayan anotando cuántas cosas hemos mencionado que hay que dejar de hacer. ¿Ok? Y piensen en la vida que tienen hoy y la que van a tener sus hijos. Bueno, casi terminando, les traje algunos videos. A ver si... este es el famoso glaciar del día final, que está en la Antártida. Yo se los mencioné casi al inicio. O sea, si ese glaciar tiene lo que se llama un cuello de botella. ¿Ok? Entonces, por aquí, en parte del video, déjenme ponerlo que vaya rodando. Ahí está rodando. ¿Ok? Este es el glaciar. Mírenlo aquí. ¿Saben qué tamaño tiene ese glaciar en la Antártida? El tamaño de la Florida, del estado de la Florida. Todo eso es una cantidad de hielo enorme que si todo eso baja, eso está retenido aquí en la boca, ¿ok? Mírenlo aquí. Vamos a ponerle pausa. O sea, esa es la estructura del glaciar. El glaciar, la Antártida va profundizándose el terreno, o sea, está por debajo del nivel del mar, ¿ok? Entonces, estas capas de hielo están apoyadas en el suelo, en la tierra, en el terreno, pero el agua caliente que está entrando aquí está comenzando a derretirlo, ¿ok? Y entonces este es el proceso que comienza a desbaratar esto. Y aquí es donde está el famoso caso de los pingüinos que les mencioné el domingo pasado, o el antes pasado, de los pingüinos que murieron cuando se desarmó todo el hielo, todos los pichones de pingüinos, 7.000 pichones de pingüinos muertos en el desbarate que hubo allí de toda esa placa de hielo. ¿Okay? 7.000 por lo menos, 7.000 pichones muertos. ¿Okay? ¿Recuerdan que le hablé de eso? Bueno, la cosa es que en la medida que eso se desbarata, el agua caliente comienza a entrar más por aquí y el apoyo del glaciar comienza a irse más atrás y a dejar de estar apoyado. Así que ese hielo tiene posibilidades de fracturarse. Si ese hielo se fractura y se descorcha esta botella, entonces todo esto por gravedad, todo este hielo que hay aquí que tiene... Todo ese glaciar que tiene el tamaño del estado de la Florida va a comenzar a caminar rápidamente y salir al mar. ¿Qué va a hacer eso? Ese hielo está sobre terreno. Cuando llegue al mar, va a incrementar el nivel del mar. ¿Cuánto lo va a incrementar? Bueno, las estimaciones andan entre 3 y 5 metros. ¿Cuánto tiene la Florida de altura sobre el nivel del mar aquí en el sur de la Florida? 1 metro, con suerte 2. ¿Ok? Bueno, esto no va a suceder de la noche a la mañana. Bueno, que sepamos, pero sí va a suceder en cuestión de algunas decenas de años. ¿Okay? Hay algunos casos que dicen cientos de años, pero el nivel del mar va a terminar subiendo, querramos o no, va a suceder. Bueno, para casi terminar, hablando del famoso, se me están abriendo las páginas ahora porque se me cerraron todas cuando reinicié la máquina. Este es el famoso caso de Libia, ¿no? Esto que sucedió aquí, imagínense una pared de agua de prácticamente 10 metros de altura. ¿Okay? Aquí este señor está gritando, o sea, estas historias, me imagino que ya las hayan visto. Está el caso del señor que le encontraron a su hijo. A ver si lo encuentro aquí, porque realmente, y dice, no me dejen, yo lo entierro solo. ¿Okay? Miren, todas esas personas que están caminando ahí, esa era una zona que eran edificaciones.
¿Okay? Miren, esta es la foto satélite original y esto es lo que quedó. ¿Okay? Todos estos edificios que había en esa zona se lo llevaron. Este es el señor que encuentran a su hijo ahí y dice, no me lo toquen, yo lo entierro yo solo. ¿Okay? O sea, realmente el nivel de sufrimiento que estamos hablando, recuerden lo que dijo el secretario general de las Naciones Unidas. ¿Okay? A mí no me importa si tú lo respetas como persona o como jefe o lo que sea, pero lo que dijo es que lo que estamos tratando de evitar con limitar el incremento de las temperaturas, lo que estamos tratando de evitar es el aumento del sufrimiento de la humanidad. ¿Okay? Entonces, todo esto no es más que parte del sistema. Bueno, imagínense, eso fue, como dije, la lluvia de 8 meses y esto es, bueno, déjenme ponerle esto, o sea, están viendo ahí el movimiento, ¿verdad? Eso es como un huracán en el Mediterráneo. Esos normalmente ocurren 1 o 2 por año. ¿Ok? Y entonces, de forma contraria a lo que sucede acá en el Caribe, estos se mueven de oeste, surgen en el oeste y se mueven hacia el este. Y esos fueron los que ocasionaron todas las inundaciones en Grecia y muertos y todo eso. Este mismo le pusieron Daniel. Y la cosa es que estos huracanes, como no son huracanes, estos no llegan a la intensidad que tenemos aquí, llegan a quizás a 100 kilómetros por hora, un poquito más, y eso en los vientos, pero sí llegan a ser importantes, llegan a tener hasta un ojo y todo. Y adivinen cómo los llaman. No se llaman huracanes, se llaman medicanes. O sea, en inglés sería medicane, ¿no? Como hurricane. Y la cosa es que Medi viene del Mediterráneo, del mar Mediterráneo, Medi, del Mediterráneo, y Kane, bueno, del el nombre que tienen los huracanes, ¿no? Medicane. Recuerden eso, medicanes. Se llaman estos huracanes. Y este tipo fue el que echó la lluvia de 8 meses en unas horas sobre esta zona. Entonces, por supuesto, esa zona que ha estado sometida a guerras y todo eso, pues, miren, y ocurrió de noche, ¿ok? Para colmo, o sea, las personas estaban durmiendo, no hubo aviso, no hay defensa civil, no hay nadie está a cargo de nada porque es una zona de guerra, ¿ok? Y realmente eso era un canal, aquí está la famosa primera presa que se rompió, ahí está la segunda, que era prácticamente nada. O sea, ahí lo que vino fue un torrente de agua y se llevó la cuarta parte de la ciudad. O sea, dentro de esa cuarta parte de la ciudad, incluyendo edificios, casas y todo eso, se lo llevó hacia el mar, que el mar después estaba escupiendo muertos para atrás. ¿Okay? O sea, ahí 20.000 desaparecidos perfectamente. Y prácticamente no tienen con qué siquiera buscar y rescatar personas, no tienen para excavar, no tienen para hacer nada, están enterrando a las personas en fosas comunes. A ver si me dice Mecho que no me oye, espero que me sigan oyendo. Voy a poner, había alguna otra imagen aquí de esto, pero bueno, casi para terminar, para no extenderme más. Bueno, este es otro del caso de Libia. Tenía uno, porque, o sea, siguen ocurriendo cosas que no ven en las noticias. ¿Okay? Bueno, este es el caso de Libia. Miren eso es una zona de desastre. O sea, ahí parece que soltaron varias bombas en medio de una guerra y acabaron con la ciudad, ¿no? O sea, realmente eso es un desastre de tamaño mayúsculo. ¿Okay? A nosotros aquí, por ejemplo, en Miami, no nos va a suceder esto, porque aquí el terreno es bajo y no tenemos montañas. En lugares que son montañosos son graves. Lo que ha pasado en Alemania, en España, en otros lugares que han habido deslaves de eso, que se han llevado también montones de personas, un montón de muertos, es por las montañas, ¿ok? Porque hay una cantidad de lluvia tal que se lleva todo lo que encuentra, lo que llaman inundaciones rápidas, ¿no? Flash flood. Bueno, no es fácil pronunciar. Esto que van a ver aquí es de Alemania, ¿ok? Miren esa granizada. Eso es de Alemania, ¿ok? O sea, en el medio de Europa. Y eso es granizo, o sea, hay nieve y eso, pero esto fue esta semana, ¿ok? Y por supuesto viene agua también, porque cuando cae, con las condiciones que hay, una buena parte se derrite y bueno, también cae agua nieve que le llaman, ¿no? Cae agua, cae granizo, cae nieve, cae todo eso. Y como se acumula mayor cantidad de agua en la atmósfera, ¿qué sucede? Pues entonces cae una cantidad tan grande que produce estos fenómenos. ¿Okay? Miren eso, Alemania, uno de los países más desarrollados del planeta, ¿okay? Golpeado por esto. Miren el tamaño de esos granizos. ¿Okay? O sea, un granizo de esos mata a una persona fácilmente. Y miren la velocidad de los vientos. O sea, eso es lo que estábamos acostumbrados a ver aquí, los famosos huracanes, vientos huracanados y todo eso, lo están viendo. ¿Por qué? En Europa, en Canadá, ¿por qué? Porque eso se está calentando.
¿Okay? O sea, las condiciones meteorológicas típicas de los trópicos están subiendo en latitud y se están moviendo hacia latitudes más altas. Y comienzan a afectar a las personas que no estaban acostumbrados, que nunca habían visto eso. Recuerden el huracán Lee que entró por Canadá, por allá arriba, por la bahía de Fundy. Increíble. ¿Eh? Bueno, Alemania. Miren esos granizos. Vamos a dejar Alemania. Tengo un par de casos más aquí antes de terminar. Este, si mal no recuerdo, este era en Francia. Este es en Francia. Miren, similar, fenómeno similar. ¿Ves? Esto está ocurriendo en medio del verano, terminando el verano en el hemisferio norte. ¿Ok? Esto no es invierno todavía. Miren eso. Francia, uno de los países más desarrollados del planeta. Bueno, allí lo tienen. ¿Okay? Para que piensen, o sea, para que sepan que aquí nadie se va a salvar de esto. Aquí le va a tocar a todo el mundo. A nosotros nos va a tocar en algún momento, lamentablemente, un huracán o una lluvia, como la que ocurrió cuando fue el año pasado o a inicios de este año, ya no recuerdo, que aquí en Fort Lauderdale, que nos dejó sin gasolina. Bueno, esas cosas van a comenzar a suceder a menudo y cuando menos nos lo esperemos y con la relación que no pensamos que existe. O sea, nadie pensó, de hecho yo tampoco lo pensé, que una lluvia enorme en Fort Lauderdale nos fuera a dejar sin gasolina aquí en Miami. ¿Verdad? Bueno, un mes de lluvia en unas horas. Y por supuesto, o sea, eso genera inundaciones y el caso de las tormentas estas violentas que generan granizo. ¿Ok? Fue este mismo año, ¿verdad, Mecho? Sí, correcto. Bueno, este es el caso. Este resume varias cosas, este video, pero aquí estaba el caso de Hong Kong, que recibió un tifón. ¿Ok? En Hong Kong yo estuve, lamentablemente recibió un tifón. Y bueno, es normal que le suceda a ellos con todo tipo de afecciones. Pero el último caso que quiero mostrarles, y aquí dice dónde es y eso yo no lo vi en las noticias. Y yo trato de ver las noticias todos los días. ¿Okay? Miren, a ver si adivinan dónde es esto. Ahí van a ver el letrero. Atlanta, Georgia, septiembre 14 de este año. Hace 3 días. Miren esos automóviles flotando que parecen pedacitos de madera en un charco. ¿Ok? Ese es el mismo fenómeno. La lluvia de un mes o más cayendo en un intervalo de 2 horas. ¿Ok? En el medio, en el downtown de Atlanta, Georgia. ¿Eh? O sea, para que no piensen que nos vamos a escapar de esto, esto le va a tocar a todo el mundo tarde o temprano. O la gente que van a estar en la zona central le va a tocar más tornados, con más intensidad, pero a los que están en otro lado les van a tocar lluvias e inundaciones, a otros les van a tocar sequía. ¿Okay? Y a algunos les van a tocar sequía con lluvias e inundaciones después. Entonces, a nosotros nos tocan huracanes, a los del Mediterráneo le tocan medicanes, ya saben cómo se llama. ¿Okay? Pero esto yo no lo vi en la prensa, yo no lo vi en los canales de noticias. Quizás salió en algún lugar, pero yo no lo vi. ¿Okay? Entonces, hay que estar buscando y buscando y buscando para poder ver las cosas que suceden e informarse, porque realmente tú no las ves. Mira ese automóvil, nada más se le ve el fondillo. ¿Ok? Y eso es lamentable. Pero recuerden lo que siempre les digo. Miren esa policía ahí. En algún momento, como ya está sucediendo aquí en la Florida, las compañías de seguro van a decir no pagamos más porque las pérdidas son demasiadas. Y después de ese momento que ya está sucediendo aquí en el sur de la Florida, está sucediendo en ciertos lugares de California, después de eso, ¿cuál es la próxima etapa? Cuando el gobierno diga no pagamos más recuperación de desastres naturales porque no hay más billetes, porque cuestan demasiado. Porque el nivel de incremento de los costos de los desastres naturales es tal que va a llegar un momento en que no va a ser costeable. Así que, como el caso de Hawái, cuando les mencioné el famoso caso del incendio de Hawái, va a llegar un momento en que cada cual va a estar por su cuenta. ¿Ok? O sea, cada cual va a tener que protegerse lo mejor posible y sobrevivir lo mejor posible. Y con suerte tienes un poco de cobertura por parte del gobierno, de FEMA o de algún seguro que con suerte tú tienes todavía y que quizás quiera cubrirte y no te quiera negar el pago. ¿Ok? Pero vamos a estar en problemas, todos. Y por supuesto, los que viven en países como América Latina, Centroamérica, México, África, van a sufrir muchísimo. Y van a tener grandes pérdidas. No pérdidas materiales, pérdidas en vida. Entonces, miren esto, en el medio aquí del este de los Estados Unidos, miren eso parece una represa que se ha desbordado y eso es un aguacero de 2 horas.
¿Okay? Recuerden la cifra. Por cada grado Celsius que se caliente la atmósfera, puede guardar un 7% más de vapor de agua. ¿Ok? Eso es en el centro del sureste de los Estados Unidos. ¿Ok? Así que, y esto es dentro de un mall, para que no piensen que nos vamos a salvar porque estemos dentro de un mall. ¿Okay? Aquí todo el mundo va a coger agua y va a coger agua. ¿Okay? Tarde o temprano, lamentablemente. Lo repito, lamentablemente. ¿Por qué? Porque hemos decidido que sea así. En lugar de ser inteligentes y actuar a tiempo, estamos dejando que las cosas sigan lo más posible, como decían en la pandemia, regresar a la normalidad. Vamos a dejar que la normalidad dure lo más posible hasta que llegue un momento en que la naturaleza sea así y nos corte el agua y la luz y nos trate a patadas por las nalgas. Pero bueno, así somos nosotros, es lo que viene. Voy a revisar un poquitico, porque tengo un montón de comentarios por acá. Gracias, Yamisa, bien prima, buenas noches. Rafael Pérez, gracias por estar por acá. Maida, Carlos Andrade, saludos desde Ecuador. Jorge Fidel Cubiles, saludos. Hermano, Lisa María está mirando, buenas noches, gracias por estar por acá. Rafael Pérez, a ver quién más, a ver si no se me queda. Nelson Acevedo, gracias por estar por acá. Gilardo Belén, gracias, buenas noches. Rafael Pérez, Zoraida, buenas noches, gracias por estar por aquí. Claudia Pivaral, Zoraida, Rabarastro, gracias por estar por acá también. A ver, de las preguntas, recuerden que las preguntas trato de responderlas después. O sea, a veces son tantas que no es fácil, ¿no? tener tiempo para todo, pero trato de responderlas todas, ¿ok? A ver que no se me quede nadie. FEMA, exactamente, Mecho. FEMA no va a cubrir todo y va a cubrir cada vez menos. Yo no sé si, yo creo que no di la noticia. Ahora FEMA está pidiendo, no sé si eran, no sé cuántos billones de dólares más, porque se le acabaron los fondos a estas alturas del año. ¿Por qué? Bueno, hubo el incendio ese allá en Hawái, ha habido tormentas acá, el huracán Idalia que entró por aquí, el otro que entró por el otro lado, las tormentas, los tornados, la sequía, todo eso lleva intervención de FEMA y lleva dinero. Entonces, va a llegar un momento en que por mucho que tú quieras seguir imprimiendo billetes, no vas a poder. ¿Okay? ¿Cuándo será eso? No lo saben. Ojalá que nos dure la fiesta lo más posible, pero tarde o temprano se los digo, yo tengo 54 años, yo voy a ver el final del financiamiento de FEMA, tarde o temprano. ¿Ok? Así que, malas noticias, bueno, espero que olvídense todo esto para dormir, duerman tranquilos porque esto no va a pasar mañana, ni pasado, pero ténganlo en cuenta sobre todo a la hora de analizar hacia dónde se mudan o dónde van a vivir, si van a rentar, que no sea una zona muy baja, porque en una inundación así o lo pierden todo o por lo menos pierden el automóvil. ¿Ok? Y la cosa no está para perder cosas, ¿verdad? Bueno, nada. Voy a dejarlos con el video final de nuevo, que no sé si pudieron verlo. Todo esto fue Atlanta, Georgia. ¿Ok? Y les agradezco a todos estar por acá. Recuerden que pueden dejarme preguntas, voy a tratar de contestarlas todas. Y nos vemos el próximo miércoles, como siempre, y de hecho tenía el sonido aquí compartiendo. Nos vemos el próximo miércoles hablando de ciencias, astronomía en general. Y después el próximo domingo atacamos de nuevo con el cambio climático, que siempre hay noticias, hay montones de noticias. Este video me pasé prácticamente 15 o 20 días trabajándolo para identificar el canal. Recuerden suscribirse al canal de GW y a mi canal, a mi fanpage de Carlos Heredero, que pronto, en algún momento, voy a llevar estas transmisiones para allá, que allí no estoy limitado por el número de seguidores, ¿okay? Que aquí tengo los 5.000 ya límite, y hay personas pidiéndome amistad y no puedo aceptarla. Pues en algún momento voy a pasar a esa página, al fanpage, para ahí poder tener todos los seguidores que se quieran sumar, ¿ok? Así que voy a dejarlo con este video y nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche, que espero no tener los problemas que tuvo hoy. Chao.